fue dado un aguijón. Grite conmigo, un aguijón. En mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos adoran a Dios? La palabra de Dios está bendecida, está prosperada, y en esta noche tú nos vas a hablar y saldremos de aquí transformados, edificados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Rey. Vamos, adore su nombre, por favor. Aleluya. Y quiero hablarte hoy acerca del tema. Diga conmigo, Señor. No, pero vamos, motíveme a predicar. Diga conmigo, Señor, quítame este aguijón. Vamos, grite conmigo, Señor, quítame este aguijón. A su nombre. Cuando nosotros leemos la historia, podemos ver, entender poderosamente la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: Señor, le he rogado al Señor que me quite este aguijón. Gloria a Dios. 3 veces le he dicho a Dios que me quite este aguijón, pero el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos adoran su nombre? Esto nos da a entender que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Ahora, muchos historiadores, muchos hombres de Dios, eruditos de la palabra, podemos ver, entender o han hecho un análisis acerca cuál era el aguijón de Pablo. Muchos dicen que el aguijón de Pablo era una enfermedad en la vista. Otros dicen que el aguijón de Pablo era las migrañas. Otros dicen que era la conciencia que lo atormentaba. Aleluya. Muchos dicen que el aspecto de Pablo es que era un hombre feo, de mal parecido. Pero yo no sé cuál era el aguijón de Pablo. Pero lo único que yo puedo entender a la luz de la Biblia, que Dios usaba al apóstol Pablo. Aleluya. A pesar del aguijón que él tenía. Ahora, hacemos una definición en esta noche. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es una espina. Diga conmigo, una espina. Un aguijón es algo que te atormenta. Un aguijón es como una espinita en el pie. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una espina, un vidrio en el pie donde usted no puede caminar. Muchos dicen que un aguijón es algo que te estorba para caminar, es algo que te molesta, es algo que te atormenta. Aleluya. Y el apóstol Pablo tenía un aguijón, y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. O sea, lo que podemos entender a la luz de la Biblia, que el Señor no quería quitarle el aguijón. Quizás el aguijón era una enfermedad, quizás el aguijón era que estaba siendo atormentado, pero no importa el aguijón que tenía Pablo, Dios usaba y Dios le revelaba y Dios exaltaba. A pesar del aguijón, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que él pudiera estar pasando, él nunca se quejó y siempre le dio gloria al Señor. ¿Habrá alguien que adore a Dios? Por favor, levanta tu mano, porque yo no sé en esta noche cuál sea tu aguijón, cuál sea tu prueba, cuál sea tu dificultad, cuál sea tu tormento, pero déjame decirte: bástate de mi gracia, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Habrá alguien que diga amén, por favor? En esa crisis Dios te perfecciona, en esa crisis Dios te da fuerza, en esa dificultad Dios te levanta, porque el poder de Dios se manifiesta a través de las debilidades. ¿Cuántos adoran su nombre? Podemos entender que Dios usa a los débiles. Vamos, grite conmigo: Dios usa a los débiles. El evangelio fue anunciado para los débiles. Por eso la escritura dice en 1 de Corintios capítulo 1, aleluya, que Dios escogió a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Este evangelio no fue llevado a la clase alta de Egipto. Este evangelio no fue llevado a los altos gente de Grecia. Este evangelio no fue llevado a la escuela teológica de Alejandría. Este evangelio no fue llevado a los filósofos más distinguidos. Este evangelio fue llevado a la gente del vulgo, a la gente que comete errores, a la gente que no tiene un estatus social, a la gente más pobre, porque el poder de Dios se manifiesta a través de las debilidades. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y Dios le dijo al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad.
O sea, lo que Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo, le estaba diciendo: esa debilidad que tú tienes, yo la transformo en el poder de Dios. Habrá alguien que diga amén, por favor. Aleluya. El Señor no derramó el poder cuando hacemos un análisis del tiempo antiguo, porque en aquel tiempo estaban los mejores filósofos de la historia, estaban la gente de la alta alcurnia de Alejandría, la escuela teológica más grande de la época estaba en Alejandría, eran los epicúreos de la época, eran los grandes teólogos de la época, pero Dios no se manifestó sobre ellos. Aleluya. El Señor no derramó su poder sobre Heródoto el historiador. El Señor no derramó su poder sobre Sócrates el filósofo. El Señor no derramó su poder sobre Hipócrates el padre de la medicina. El Señor no derramó su poder sobre Platón, el gran filósofo de todos los tiempos. El Señor no derramó este poder sobre Euclides el matemático. El Señor no derramó su poder sobre Hiparco el astrónomo. El Señor no derramó su poder sobre Virgilio el poeta. El Señor derramó su poder sobre gente débil. Habrá alguien que adore a Dios, sobre gente que tiene debilidades, sobre gente rota, para que el poder de Dios no sea de los hombres, sino que sea del único Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive? Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 19, mira lo que dice el apóstol Pablo sobre quién fue derramado el poder de Dios. El poder de Dios fue derramado. 1 Corintios 1 19 dice: pues como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé a los entendidos. Aleluya. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios acerca de la sabiduría del mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo escogió Dios. Los menospreciados escogió Dios para él glorificarse, a fin que nadie se jacte de sus dones, de su presencia. Dígame amén. Porque el único que te da fuerza en medio de la debilidad se llama Cristo. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. El poder de Dios no se manifiesta sobre gente fuerte. El poder de Dios no se manifiesta sobre gente sabia. El poder de Dios no se manifiesta. Lo que Pablo está diciendo: Dios escogió la gente más mala para él usarlos para su gloria. Levanta tu mano, por favor, porque te vengo a decir de parte del Señor. Quizás tú estás diciendo que eres débil, quizás tú estás diciendo que no tienes estudio, quizás nunca terminaste el bachillerato, quizás nunca fuiste un ingeniero o tuviste un diploma en la pared, pero Dios te quiere usar para su gloria. El Señor te quiere levantar, Él te quiere usar para su gloria. Por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 verso 7: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios usa a gente débil. Dios usa a gente que no vale nada. Por eso podemos ver o hacemos una biografía de los hombres de Dios que fueron débiles en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos tenía la capacidad para ser profeta, ninguno de ellos tenía la capacidad para predicar, ninguno de ellos, pero el Señor se plació cuando adoran su nombre. El Señor se place en usar gente vil, gente menospreciada, gente débil, gente que dice: yo no sé nada. A eso les gusta a Dios glorificarse. A esos son los que usa el Señor. A su nombre. Por eso Dios se perfecciona en tu debilidad. Quizás tú puedes estar diciendo: pastores, que yo no soy un buen orador, quizás no tengo verborrea, quizás no tengo capacidad para hablar, pero el Señor te dice: yo te quiero usar para mi gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. A su nombre. Este evangelio no fue llevado a los doctores, a los ingenieros. Este evangelio fue llevado a la gente que estaba en lo más bajo. Por eso Dios se complació en usar a un Moisés que era tardo de lengua, no sabía predicar, no sabía hablar, no sabía expresarse. Y cuando Dios se le aparece en medio de una zarza, aleluya, Moisés tuvo una visión. Moisés dijo: ¿cómo voy yo a predicar? Escoge a otros si yo no sé hablar. Yo soy un hombre tardo
tartamudo, yo soy un hombre tardo de lengua, pero el Señor te dice, aleluya, Dios le dijo a Moisés, aquí es que yo voy a usar, porque en tu debilidad yo me voy a glorificar. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. Por eso podemos ver a un Gedeón. Gedeón era un hombre débil. Gedeón era un hombre que no tenía capacidad para ser un guerrero. Podemos ver que Gedeón no tenía capacidad, no tenía fuerza, nunca fue adiestrado para la guerra. Y en medio de ese dilema Dios se le aparece y Dios le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza, porque yo te voy a usar para libertar a mi pueblo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Esto cabe entender que Dios usa gente iletrada. Esto cabe entender que Dios usa a gente débil, gente rota, gente fracasada, gente que quizás para el mundo no vale nada, pero para Dios sí vale. Hoy te voy a soltar una palabra: para Dios sí vale. Quizás el mundo te ha dado la espalda, quizás el mundo te ha menospreciado, pero eres un baluarte en las manos del Señor. Levanta tu mano que te voy a soltar una palabra profética. No importa que no hayas estudiado, no importa que no tengas una actitud o una capacidad académica, el Padre te quiere levantar como predicador. El Señor te quiere usar para su gloria. Da un grito de guerra, por favor. A su nombre. También podemos entender en esta noche quién era Jacob. Jacob era un usurpador, le robó la primogenitura a su hermano. Podemos ver a David, un hombre que cayó en adulterio, un hombre que mandó a matar, aleluya, al general Urías. Después Dios lo perdona para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ver la debilidad del apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Dios no lo desechó. ¿Cuántos adoran su nombre? Esto cabe entender. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el cual yo soy el primero. Esto cabe entender que el apóstol Pablo no se jactaba de las revelaciones. El apóstol Pablo no se jactaba de todo lo que Dios le había mostrado, de las cartas que había escrito. Él estaba diciendo, todos somos pecadores, por lo cual yo soy el primero. Pero Cristo nos libertó, Cristo nos sanó, Cristo nos limpió de nuestros pecados. 1 de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño entre los apóstoles y yo no soy digno de ser llamado apóstol. Con todas las revelaciones que Pablo había logrado, con todas las cosas que Pablo, la Biblia dice que Pablo llegó al tercer cielo, pero Pablo se sentía pequeño. Hoy te vengo a decir, gloria al Señor, que Dios usa a gente débil. Dios usa a gente despreciada por la sociedad. El evangelio no vino, aleluya, para predicarle a la gente que se cree santo o a la gente que se cree justo. El evangelio fue llevado y fue anunciado por Jesús para salvar a los pecadores. Por eso la gente más mala del mundo están dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay asesinos, dentro de la iglesia hay violadores, dentro de la iglesia está la gente que cometió los pecados más grandes, gloria al Señor. Aquí está la gente prostituta, aleluya, pero Cristo nos libertó del pecado. ¿Cuántos adoran a Dios? La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios le gusta glorificarse sobre gente débil. Dios le gusta usar a gente del vulgo, la gente que dice, yo no sé nada, yo no sé hablar, pero Dios dice, a ti yo te voy a usar para mi gloria. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, levanta tu mano y dale gloria a Dios. A su nombre, aleluya. Ahora, el apóstol Pablo tenía un aguijón. Diga conmigo, un aguijón. Todas las personas podemos entender que tienen aguijones. Y el apóstol Pablo le decía al Señor, necesito que me quites este aguijón. Ahora, yo no sé cuál sea tu aguijón. Quizá tu aguijón sea una enfermedad.
Quizás tu aguijón sea un problema familiar. Quizás tu aguijón sea una dificultad. Lo cierto del caso es que todos los creyentes, todas las personas, podemos tener aguijones, gloria al Señor. Podemos tener trabas, podemos tener impedimentos. Pero te voy a decir hoy de parte de Dios, Dios quiere romper todo impedimento en tu vida. El Padre se quiere lucir a través de ti. No importa el aguijón, pero Él te quiere levantar, Él te quiere exaltar, Él te quiere bendecir. Aleluya. Aún con debilidades Dios te va a usar. Aún con ese aguijón, el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, adora su presencia. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Ahora, hay 7 cosas por lo cual Dios permite los aguijones en la vida. Hay 7 cosas por las cuales Dios permite un aguijón en nuestras vidas. O el propósito de los aguijones. Muchas veces no entendemos el plan de Dios. Y quizás podemos decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué tengo que vivir esta situación que estoy viviendo? Y podemos preguntarle el por qué a Dios. Podemos preguntarle para qué a Dios. Pero los aguijones tienen 7 propósitos. Número 1, diga conmigo, número 1. Los aguijones en tu vida, Dios las permite para que las grandezas de las revelaciones no te exalte y siempre vivas humillado delante de Dios. Dios permite esos aguijones en tu vida para que no te exaltes. ¿Aló? Dios permite esos aguijones para que aprendamos a depender de Él. ¿Aló? ¿Sabe qué le gusta a Dios? Corazones quebrantados. A Dios le gusta que nosotros siempre vivamos humillados delante de Él. Señor, te necesito. Señor, no puedo con este problema. Aleluya. ¿Sabe el por qué? Porque el problema del ser humano, gloria a Dios, que se olvida de Dios. Se olvida de dónde Dios lo sacó. Se olvida, aleluya, quién le dio la vida. ¿Cuántos adoran su nombre? Dígame amén. Dios quiere que nosotros vivamos siempre humillados delante de Él. Que siempre lo reconozcamos. ¿Aló? Dios permite ese aguijón para que ese aguijón te lleve a la presencia de Dios. Dios permite los problemas porque los problemas te catapultan para que usted busque de Dios. Las dificultades de la vida las permite Dios. Las enfermedades las permite Dios para que vivamos siempre humillados delante de Él. Por eso que estás pasando por lo que estás pasando. Por eso que estás viviendo por lo que estás viviendo. Es para que siempre vengamos ante la presencia del Señor. Y Dios permite esos aguijones en nuestras vidas para que siempre le demos gloria al Señor. Que todo lo que nosotros tenemos es para su gloria. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Así que los aguijones los permite Dios para que nos humillemos delante de Él. Para que no te enfermes espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas los usa Dios como un elemento pedagógico para que busquemos de su presencia, para hacernos entender que no es con nuestra fuerza, sino que es con las fuerzas del Señor. Dios permite los problemas, Dios permite las enfermedades, Dios permite las dificultades, Dios permite las trabas en nuestras vidas para que le demos gloria a Él. Dar un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. El segundo propósito de los aguijones en nuestra vida es que Dios permite los aguijones porque un aguijón no te mata, pero te frena la altivez. ¿Aló? El aguijón, la prueba, la enfermedad, las dificultades que estás pasando no es para matarte, es para Dios frenarte la altivez. ¿Aló? A través de los aguijones Dios te forma. A través de las pruebas Dios, aleluya, te acercan más a Dios. Por eso Dios está permitiendo esa prueba. Por eso Dios está permitiendo esa enfermedad, aleluya, para frenar tu altivez. El ser humano por sí es altivo. El ser humano por sí es orgulloso. El ser humano por sí es prepotente, gloria a Dios. Pero un aguijón en tu cuerpo, un aguijón en tu vida, las permite el Señor para frenar tu altivez y siempre seas humilde. ¿Aló? Dios se glorifica sobre gente humilde. Dios no se glorifica sobre gente altiva. Dios se glorifica sobre gente que es sencilla y es humilde. Dale un fuerte aplauso al Señor.
A su nombre. No importa lo que hayas logrado en la vida, siempre seamos los pequeños. Aló. A su nombre. Porque hay mucha gente que cuando agarra dinero, mucha gente porque tiene estatus, mucha gente como tiene posición, o mucha gente como tiene diplomas en la pared, se creen más grandes que otros. Y Dios tiene que permitir los aguijones en nuestras vidas para que siempre, aleluya, seamos humildes cuando adoran su nombre. Porque hay cosas que te pueden enfermar. Número 3, Dios permite los aguijones en tu vida para que no te creas un súper espiritual. ¡Aló! Y no te creas más que nadie. A su nombre. Dios permite los aguijones en tu vida. Por eso Pablo dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen. Era tanta la revelación, era tanta la unción, era tanta el conocimiento que tenía Pablo, que Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón, no puedo más, gloria al Señor. Y Pablo reconoce, Pablo está diciendo, aleluya, el Señor me dijo, bástate de tu gracia, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo había llegado al tercer cielo, tenía experiencias sobrenaturales con Dios, y Pablo reconoce que esas revelaciones que él tenía, gloria al Señor, para que no le exaltase, para que no se creyera grande, para que no se creyera súper espiritual, Dios tuvo que ponerle un aguijón, porque aquí toda la gloria es del Señor cuando adoran su nombre. No importa lo que y cómo Dios te use. He llegado a conocer gente que cuando comienzan a predicar se enferman. He conocido gente que cuando pegan 4 griticos en el altar, su corazón se enferma. He conocido gente que cuando agarran dinero, gloria al Señor, se enferma. He conocido gente cuando tienen una buena casa, tienen una buena posición, su corazón se enferma. Pero Dios tiene que usar los aguijones, los problemas, las dificultades, las adversidades de la vida para tratar con el ser humano. ¿Aló? Por eso Dios usa la prueba para que te acerques más a Dios, a su nombre. Es para que no nos creamos súper grandes. Es para que no digamos Dios me muestra. Es que Dios me habla audible. Es que Dios me usa mucho. Porque cuando Dios te da unción, la misma unción, si no sabes manejar la unción que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado, o el ministerio que Dios te ha dado, te puedes enfermar. ¿Cuántos adoran a Dios? Dígame amén. Por eso Dios usa las pruebas, los aguijones en nuestra vida, para que seamos pequeños y aquí el único grande sea el Señor. Habrá alguien que adore a Dios. El único que es grande se llama Cristo. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios permite los aguijones en tu vida para que no te gloríes en tus fuerzas. Dios permite los aguijones en tu vida para que no te gloríes de tu fuerza, sino que te gloríes de las fuerzas del Señor. A Dios le gusta, escúcheme, a Dios le gusta cuando alguien dice, soy débil. A Dios le gusta cuando alguien dice, no sé nada. A Dios le gusta cuando la gente dice, no sé hablar, yo no sé nada. Pero el Señor pondrá palabra de fuego en nuestra boca. A Dios le gusta la humildad de las personas. Aleluya. La gente cuando dice, pastor, yo no sé nada, pero toda la gloria es de Dios, lo voy a intentar, lo voy a hacer. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando tú subes al altar agrandado, el Señor te baja. Cuando tú subes bajo, aleluya, Dios te sube en el altar. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque toda la fuerza te la da el Señor, los dones son del Señor, la capacidad te la da el Señor. Por eso esto no se logra con nuestra fuerza, esto se logra con la fuerza del Señor. Dígame amén a su nombre. Por eso cuando Dios iba a la guerra, cuando Gedeón quería llevar miles de soldados, miles de valientes para la guerra, pero Dios le dijo a Gedeón, solamente vas a llevar 300, porque yo me voy a glorificar. Habrá alguien que diga amén, por favor, iglesia. Lo que Dios te está diciendo, en tu debilidad Dios te usa, en tu pequeñez Dios te levanta, en tu humildad Dios te usa, te levanta para su gloria, porque no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas del Señor. Muchas veces yo le he dicho a Dios, Señor, yo no sé pastorear. Señor, no tengo fuerzas para nada. Muchas veces le he dicho a Dios, Señor, necesito que me des sabiduría, porque no sé nada, no entiendo.
Muchas veces la iglesia pasa por procesos. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿sabe qué? Parece que yo no soy pastor. Porque me es difícil la dura, gran tarea de pastorear. Y le he dicho a Dios, Señor, ¿sabe qué? Mejor dejo de pastorear. Porque no sé nada. Señor, no entiendo nada. Los procesos que pasamos, gloria a Dios. Y muchas veces al ser humano le dan ganas como que de renunciar, le dan ganas como que de tirar la toalla. Señor, no puedo más. Aleluya. Entonces el Señor siempre me ha dicho, no eres tú, soy yo. ¿Cuántos adoran a Dios? No eres tú, es el Señor quien pelea por ti. No es con tu fuerza, es con las fuerzas del Señor. Aleluya. El Señor se glorifica cuando tú te haces débil. El Señor se glorifica cuando tú no sabes nada. El Señor se glorifica cuando tú tienes ganas de renunciar, cuando no sabes nada, cuando no tienes fuerza, cuando estás desanimado. Es allí donde Dios te dice, ahora me toca a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre, dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Dios permite los aguijones en nuestra vida para que no nos gloriemos. Aló. Y siempre le des gloria a Él. Los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, no es para que te gloríes. Esto no se logra porque yo soy justo, Él es justo. No. Esto no se logra porque yo soy fuerte, Él es fuerte. A su nombre. Esto no se logra con mi conocimiento, esto se logra con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso yo no sé si tú le estás pidiendo a Dios que te quite un problema, aleluya, o le estás pidiendo a Dios que te quite una tarada, o le estás pidiendo a Dios que te quite un aguijón. Quizás tú le has orado a Dios, Señor, necesito que me quites este aguijón, aleluya, necesito que me quites esta prueba, Dios te está perfeccionando. A su nombre. Dios usa la prueba para afilarte, Dios usa la prueba para formarte, para hacerte mejor persona. Habrá alguien que adore a Dios, por favor, para que siempre le digas a Dios, toda la gloria es tuya, porque cuando tu fuerza se acaba, entonces vienen las fuerzas del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. Números, cual sea, Dios permite los aguijones en tu vida para que Satanás te abofetee y te bajes de esa nube, que aquí el único grande es Dios. Aló, el único grande aquí es Dios. Dios sí es fuerte. Dios es poderoso, aló. Dios todo lo puede. Dios es el Dios de las imposibilidades, aleluya. Por eso Dios a veces te tiene que quebrar. Por eso Dios a veces te tiene que romper. Por eso Dios a veces tienes que pasarte por el dolor, por la prueba, por la oscuridad, por el proceso, por la dificultad, aleluya, por los problemas de la vida, para que tú digas, Señor, sin ti yo no puedo y dependo de ti, aleluya. Tú vas a llegar a donde Dios dijo que vas a llegar, pero no es por tu habilidad, es con la fuerza del Señor. A su nombre. Yo he conocido personas que han pasado pruebas y pruebas y pruebas. He conocido personas que han sido trillados en el proceso. He conocido personas que han dicho, Señor, aunque tú me matares, como dijo Job, con todo yo te alabaré. A su nombre. Esto quiere decir que no es con nuestra fuerza, no son con nuestros dones. Dios es Dios en nuestras vidas. El poder de Dios se manifiesta en ti cuando tú reconoces tu humanidad. Cuando tú dices, Señor, no puedo más, necesito que me auxilie. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios permite los aguijones en tu vida para que no te vuelvas arrogante, para que tú no digas, yo tengo mucha revelación, o Dios me usa más que este. Los problemas que Dios te está permitiendo pasar, muchas veces le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo crisis en Venezuela? ¿Hasta cuándo desierto en Venezuela? Hoy te vengo a decir, no importa lo que tengamos que pasar,
Sirvámosles a Dios. Venga lo que venga, no te rinda. Pasemos lo que pasemos. Yo no sé cuándo, pero igualmente yo alabo a Dios. Igualmente yo glorifico a Dios. Y en la prueba Dios se va a glorificar. En la escasez Dios me va a proveer. Levanta tu mano, que yo te estoy profetizando en esta mañana. En medio de la guerra, en medio del problema, en medio de la escasez, Dios se va a glorificar. Te va a proveer. Aleluya. Y Dios en cualquier momento te va a quitar ese aguijón. Dios lo va a hacer. Levanta tu mano. Dios lo va a hacer. Aleluya. Yo estoy declarando por milagros poderosos. Yo estoy declarando milagros sobre tu vida. Quizás tu aguijón sea una enfermedad. Hoy el Señor te sana. Quizás tú estás pasando problemas familiares. Dios va a restaurar tu casa. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu finanza. Viene restauración para tu casa. Viene restauración para tu vida. Habrá alguien que adore a Dios. Por favor, dígame amén. Dios permite los aguijones para que dependamos de Él. ¿Usted no se ha preguntado cómo hacemos nosotros los venezolanos para comer? Si humanamente en el día uno gasta de 10 a 20 dólares para comer, si nos podemos sacar cuenta al mes, si gastamos 10 dólares al mes o al día o en el día, que gastamos más, y hacemos un presupuesto, al mes son 300, 400 dólares. Y usted le echa coco, le echan números, y usted comienza a sacar cuenta. Usted dice, ¿de dónde saco yo tanta plata? Porque Dios es el quien te provee. No. Dios es quien te provee. Habrá alguien que adore a Dios, dígame amén. Porque aquí el único que prospera es el Señor. Dios lo prometió. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. La palabra es verdadera. Y aunque no estés trabajando, Dios te provee. Aunque te estás pasando por situaciones, el Señor te provee y te bendice. ¿Cuántos adoran su nombre? Quizás tú puedas estar preguntándote hoy, ¿cómo voy a sacar para los útiles y los uniformes del niño? No es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. No es con tu economía. Dios dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Dios es quien te provee. Levanta tu mano, porque antes del domingo Dios te va a sorprender. Antes del domingo Dios te va a proveer para comprar los útiles a tu niño, para vestirlo. Gloria al Señor. Dios no se queda con nada. Prepárate para ser bendecido. Prepárate, porque Dios te va a proveer. Dios va a desatar milagros poderosos. Humíllate delante de Dios. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el que me bendice, y Dios va a abrir los cielos a favor de ti. Dale un grito de guerra, por favor. A su nombre. Cuando leemos el currículum del apóstol Pablo, mire, cuando yo leí el currículum del apóstol Pablo, 2 Corintios 11:24, mira lo que está diciendo Pablo. Un hombre que estaba experimentado a pasar crisis, un hombre que estaba experimentado a pasar por procesos. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Gloria a Dios. Son ministros de Cristo. Como que si tuviera loco hablo. Yo más en trabajo, en abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, en peligro muchas veces. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, en peligros de dificultad, en peligro de ladrones, en peligros de gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros de desierto, en peligros en el mar, en peligro de falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Si es necesario gloriarse, me gloriaré, aleluya, porque en lo que es de mi debilidad, Cristo vive en mí. Ay, Dios mío, habrá alguien que adore a Dios. Lo que Pablo estaba diciendo, he pasado peligro de muerte, peligro de enfermedad, azote, he sido apedreado, aleluya, pero Cristo se glorifica en nuestras debilidades. Él se glorifica en tu debilidad. Un día Pablo estaba predicando y fue a Listra a predicar. Agarraron a Pablo y lo apedrearon, y dice la Biblia que Pablo se hizo el muerto y al rato despertó. Lo que Pablo estaba diciendo
he pasado por miles de peligros. He pasado por tempestades, desvelo, hambre, dificultades. Aleluya. Pero Dios se glorifica en mi debilidad. ¿Cuántos adoran su nombre? Habrá alguien que diga amén, por favor. Quizás tú has dicho, Señor, no puedo más. Quizás tú has dicho, Señor, esta prueba es muy fuerte. Esta dificultad, esta enfermedad ha sido fuerte. Este proceso me ha botado lágrimas. Esta dificultad, Señor, no aguanto más este proceso. El Señor te dice, sigue adelante, no te rindas, que para tu vida viene gloria, y en medio de esa debilidad yo te imparto fuerza. Cuando tú crees que no puedes, es cuando Dios te da más fuerza. Cuando tú dices, Señor, no sé nada, soy débil, me siento devastado, es allí donde el Señor te levanta. Y la Biblia dice en Isaías 40:29, yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Quizás tú en esta noche has venido sin fuerza. Quizás tú en esta noche has venido sin aliento. Quizás en esta noche has venido sin ganas de nada, devastado, desahuciado, sin fuerzas, derrotado. Aleluya. Pero Dios te dice, has venido al mejor lugar, porque yo te voy a usar y yo me voy a glorificar en tu vida. Cuando tú crees que no puedes, es cuando yo te levanto. Cuando tú dices que eres débil, es cuando te doy más fuerza. Cuando tú te dan ganas de renunciar, es cuando Dios te dice, largo camino te resta, porque te voy a mostrar mi gloria. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. Déjame decirte que Dios te escogió para la grandeza. Dios hace 20 años atrás, Dios eligió mi vida para predicar el Evangelio. Quizás muchos nuevos no conocen, pero yo era gago, era tartamudo. Muchos de los que han venido acá quizás no conocen la historia. Y de cierto, en tiempo cuento mi testimonio, porque yo no sabía hablar en público, yo no sabía expresarme. Toda mi generación son gagos, tartamudos. Tengo hermanos que son tartamudos, primos tartamudos, tíos tartamudos. La familia de los Mestres son tartamudos. Y cuando Dios me llamó a predicar su palabra, yo no sabía predicar, yo no sabía hablar. En bachillerato yo no hablaba, me daba miedo el público. Nunca hice una exposición en clases. Me rasparon todas las exposiciones, me daba un pánico hablar en público en bachillerato. En noveno año o tercer año me quedaron 6 materias, porque no sabía hablar, me daba pena, me daba pánico hablar en público. Y cuando yo le dije a Dios, Señor, yo no sé hablar, yo no sé predicar, y Dios siempre me hablaba que yo iba a ser predicador de su palabra. Dios siempre me decía, te voy a usar para mi gloria. A su nombre. Y cada vez que yo me postraba al Señor, cada vez que yo me postraba ante la presencia de Dios, Dios me mostraba que yo estaba predicando. A su nombre. Y Dios me comenzó a dar palabra. Aquel muchacho apático, aquel muchacho lento, aquel muchacho retraído, aquel muchacho que en las escuelas sufría bullying. Mire, desde pequeño sufrí mucho bullying, demasiado. Despreciado por mis amigos, porque me llamaban el metralleta. ¿Aló? Porque no sabía hablar. Yo decía, cuando la profesora me decía, ¿cómo es tu nombre? Tatarki. A su nombre. Yo no sabía hablar. El menos indicado, el que menos tenía capacidad para predicar o para pararme en el púlpito, era este caballero que está aquí. Aleluya. Pero el Señor me conoció desde antes de la fundación del mundo y me dijo, a ti yo te voy a usar para mi gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque cuando no sabes nada, el Señor te dice, te señalé para algo grande, te señalé para la grandeza. Aunque no sepas nada, yo pondré palabra de fuego en tu boca. Dale un fuerte aplauso al Rey.
A su nombre, a su nombre. No importa si ha sufrido bullying, no importa si ha sido despreciado, Dios te va a usar. A su nombre. A cuantos adoran a Dios, Dios te va a levantar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Quizás Dios te ha hablado de un ministerio, quizás tienes un aguijón, pero en esa debilidad Dios te va a levantar, porque aquí la única gloria es del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Sabes qué? Mucha gente dice, ¿cómo haces tú para predicar tan rápido? No sé. ¿Aló? Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cómo haces tú para predicar así? Te digo algo, no sé. ¿Aló? Porque es el Señor en mi vida. A su nombre. Pastor, ¿cómo haces tú para predicar? ¿Cómo haces tú? Te digo algo, yo no tenía capacidad, yo no sabía hablar, aleluya, pero lo más vil, lo más despreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso Cristo no vino y Él no se metió en los palacios. Cristo nació en el barrio más pobre de Israel. Por eso Cristo no nació en una clínica de alto renombre. Cristo usó un establo, porque Dios se glorifica en la sencillez. Dios se glorifica en la gente más humilde. Por eso Dios vino a buscar a los pecadores. Él no vino a buscar a gente que dice, yo no hago mal, yo no peco, yo no le hago mal a nadie, yo no envidio a nadie. Porque uno de los grandes problemas del ser humano es cuando se autojustifica. El gran problema del ser humano cuando la gente dice, es que yo no necesito a Dios para ir a la iglesia, yo no necesito la iglesia, ir a la iglesia para tener a Dios en mi corazón, porque yo tengo a Dios en el corazón. Dios no vino a buscar justos, Dios vino a usar a los pecadores. No. Dios vino a usar a los más débiles. La gente que se autojustifica y dice, es que yo no salgo de mi casa, es que yo soy justo, es que yo no le hago mal a nadie. Sobre esa gente Dios no se glorifica. Pero cuando la gente dice, Señor, ¿sabe qué? Soy un vil pecador, soy malo. ¿Aló? A su nombre. Entonces el Señor dice, sobre ti está mi gloria. Habrá alguien que diga amén. Dios usa a los más débiles, a los más sencillos de corazón. La gente que dice, no sé nada, pero aquí voy en tu nombre. Aleluya. No sé nada, pero yo sé que tú me vas a dar fuerza. Dale un fuerte aplauso. A su nombre. A su nombre. Y Dios permite los aguijones en tu vida para moldear tu vida. Dios permite los problemas para moldear nuestro carácter y nuestra vida espiritual. No te autojustifiques. Todos necesitamos a Dios. ¿Sabe? Hay un hombre en la Biblia, ya para terminar, que para mí fue uno de los hombres más sinceros de la Biblia. A pesar que cayó en adulterio, a pesar que mató a su mejor amigo, el general Urías, este hombre se llama David. David le decía a Dios, a pesar de lo que él había hecho, Señor, examíname, límpiame de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Y dice la Biblia que David tenía el corazón como Dios. No hay un hombre en la Biblia que tenga un corazón, que dice la Biblia, que haya tenido el corazón como el Señor. ¿Saben por qué? Porque David reconocía que necesitaba al Señor. David reconocía sus errores. David reconocía que había hecho mal, se arrepintió, se humilló y Dios lo levantó. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Dónde están los débiles de la iglesia? ¿Dónde está la gente que dice no sé nada, pero aquí voy en tu nombre? Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor. Levanta tu mano.